Con inmensa alegría nos encontramos para compartir el primer encuentro virtual de este ciclo de jornadas referido a Teología de la Liturgia de las Horas. En esta oportunidad queremos agradecer especialmente la disponibilidad y generosidad del Padre Alexis, quien será el disertante de esta charla. Canónigo Alexis Louvet, sacerdote santafesino, nacido en 1976 y ordenado en 2007. Desempeña actualmente su ministerio como párroco de la parroquia San Antonio de Padua de la ciudad de Santa Fe. Canónigo del Venerable Cabildo Eclesiástico Metropolitano. Asesor de las Almas para los bienes del patrimonio artístico religioso de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz. Profesor en Letras por la Universidad Nacional del Litoral y en Filosofía y Ciencias Sagradas por el Instituto San Juan de Ávila. Docente titular en las cátedras de Latín 1, Introducción a las Sagradas Escrituras e Historia de la Cultura en el Instituto San Juan de Ávila y de Historia de la Iglesia en el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas. Asesor del Taller Arquidiocesano de Artes Escénicos, Teatro de la Barca. Autor del libro Simbología de la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, Esperanza 2011, y de artículos sobre literatura, espiritualidad y liturgia publicados en la revista Signo de los Tiempos del Instituto San Juan de Ávila. Alabado sea Jesucristo. Bienvenidos a este encuentro donde vamos a tratar de aproximarnos a la naturaleza de la liturgia de las horas, es decir, comprender un poco la esencia de esta oración de la Iglesia. Puede ayudarnos para esto el primer párrafo de la Constitución Apostólica Laudis Canticum, con la que el Santo Papa Pablo VI inauguraba y promulgaba el oficio divino reformado por el Concilio Vaticano II. Dice el Papa: el cántico de alabanza que resuena eternamente en las moradas celestiales y que Jesucristo, sumo sacerdote, introdujo en este destierro, ha sido continuado fiel y constantemente por la Iglesia con una maravillosa variedad de formas. Está hablando de toda la liturgia de la Iglesia, dentro de la cual tiene un lugar privilegiado la liturgia de las horas. En lo que nos dice el Papa podemos distinguir tres elementos. Primero, el cántico de alabanza de las moradas eternas. Por otro lado, que Jesucristo, en su encarnación, ha introducido en nuestro destierro, en nuestra vida temporal, esta alabanza eterna. Y finalmente, que la Iglesia la ha continuado fiel y constantemente. Muchas veces encontramos en la Sagrada Escritura esta expresión, que en el cielo se alaba eternamente a Dios y se lo glorifica, ¿no? Los ángeles, los santos, están en eterna adoración de Dios. En el libro del Apocalipsis lo encontramos constantemente. Por ejemplo, Apocalipsis 4:8. Cada uno de los cuatro seres vivientes repetían sin cesar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que viene. O más adelante en Apocalipsis 7:11 al 12, y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Estos seres vivientes que menciona Apocalipsis representan las fuerzas espirituales, los ángeles que gobiernan y ordenan el mundo, es decir, que el mundo entero, en su dimensión material y espiritual, está glorificando a Dios de día y de noche. Aquí hay un elemento curioso, porque justamente expresa con términos humanos esta constancia y esta variedad o alternancia del día y de la noche como imagen de la eternidad, ¿no? Justamente, ¿no? Acá vemos esta relación, esta alabanza eterna, fuera del tiempo. Si la introducimos en el tiempo, necesariamente requiere de esta dilatación en el tiempo, de lo que estamos hablando justamente, de la liturgia de las horas, ¿no?
de una alabanza extendida durante el día y durante la noche. Pero ¿qué es esta glorificación que le rinden las criaturas a Dios? Es participación de su mismo diálogo de amor intratrinitario. Todos sabemos por la revelación divina que la Santísima Trinidad es una comunión perfecta de amor donde las divinas personas se comunican todo su ser eternamente. El Padre le da todo el ser al Hijo, el Hijo se recibe a sí mismo íntegramente del Padre y se dona al Padre en el Espíritu Santo. En este diálogo o esta danza de amor, como dicen los orientales, estamos incardinados, estamos enraizados. Toda la creación surge de este diálogo de amor y la misma redención también. Y ahora estamos llamados a participar activamente de este diálogo de amor. Esta es la oración cristiana, participar a través del Hijo, en el cual hemos sido creados y redimidos, del diálogo eterno de Dios, de la comunión eterna de amor. El segundo elemento que señalábamos en las palabras del Papa, encontrábamos que por la encarnación ese cántico de alabanza ha entrado en nuestro destierro, utilizando la expresión de la salve. Cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, en Marcos 1.15 por ejemplo, está expresando este misterio, que el reino de Dios, la realidad celestial, Dios mismo, se hace presente en Jesús, en la historia, la cumple a la historia, le da su finalidad. Este cumplimiento también puede traducirse por un completamiento, está llenando el tiempo, invadiendo la historia, adueñándose de esta historia que nosotros habíamos, de alguna manera, por nuestro pecado, intentado arrebatar del corazón de Dios, intentado hacer una historia propia, una historia sin Dios. Y Dios ahora la vuelve y nos vuelve a recuperar. Jesucristo, dice San Pablo, recapitula en sí todas las cosas, también la dimensión temporal del mundo. Recapitula en sí, se vuelve cabeza de todo el pasado, del cual Él era promesa, y también de todo el futuro, del cual Él es cumplimiento. Por eso, si continuamos leyendo ahora los principios y normas generales de la liturgia de las horas, que es este documento que prologa el oficio divino, encontramos, por ejemplo, esta expresión en el punto número 3. Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Claro, es una cita del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? También de la Constitución Sacrosanctum Concilium número 83. Desde entonces resuena en el corazón de Cristo la alabanza a Dios con palabras humanas. En el corazón mismo de Cristo, la palabra divina ahora es también una palabra humana. Jesús ora al modo humano. Aprendió a rezar los salmos, por ejemplo, y lo encontramos orando con los salmos constantemente. Por ejemplo, en Mateo 26:30 se nos dice que al salir de la última cena, ir al Monte de los Olivos, cantaban los salmos, seguramente los salmos del 103 al 118, que son los cantos de la liturgia pascual, o cuando en la cruz recita parte o el inicio, o quizá todo, no lo sabemos, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una oración que por un lado es el texto tradicional de los salmos, pero por otro lado Él lo encarna y lo realiza y lo plenifica, y se convierte ahora en oración cristiana. Ya no es un texto simplemente antiguo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, en su composición, ahora en Cristo ha alcanzado una plenitud nueva. Menciono especialmente los salmos porque son la materia, podemos decir así, de que está constituida la liturgia de las horas. Tiene diversos elementos, tiene cantos, tiene himnos, tiene antífonas, tiene lecturas, tiene súplicas, pero evidentemente tiene un lugar privilegiado el libro de los salmos dentro de la liturgia. Jesús oró de diversos modos y nos enseñó a orar, y nos mandó: oren sin desfallecer. La Iglesia ha recogido este mandato de Cristo
no simplemente como un mandato legal, sino como su constitución misma. Esto es lo que es la Iglesia, una comunidad, en primer lugar, de oración. Por eso en los Hechos de los Apóstoles se nos presenta, por ejemplo, en Hechos 1:14, la Iglesia como una comunidad en oración, en compañía de María, la Madre del Señor. La oración en la vida de Jesús expresa su misión sacerdotal, de elevar hacia el Padre todas nuestras miserias y de hacer descender del Padre todas las misericordias. El sacerdocio de Jesús es participado por el bautismo a todos los cristianos. Leemos en los comentarios de San Agustín a los Salmos: el mayor don que Dios podía conceder a los hombres es hacer que su palabra, por quien creó todas las cosas, fuera la cabeza de ellos y unirlos a ella como miembros suyos, de manera que el Hijo de Dios fuera también Hijo de los hombres, un solo Dios con el Padre, un solo hombre con los hombres. Y así, cuando hablamos con Dios en la oración, el Hijo está unido a nosotros, y cuando ruega el cuerpo del Hijo, lo hace unido a la cabeza. De este modo, el único Salvador de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ora por nosotros, ora en nosotros, y al mismo tiempo es a Él a quien dirigimos nuestra oración. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, recibe nuestra oración como nuestro Dios. Reconozcamos pues nuestra propia voz en Él y su propia voz en nosotros. Esta unidad obviamente está realizada por el Espíritu Santo, ¿no? No hay oración, ni vida litúrgica, ni vida de la Iglesia sin la presencia del Espíritu, en el cual esta oración asciende al Padre por Jesucristo. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es la relación de la liturgia de las horas con la oración personal, con la Eucaristía, con la palabra de Dios y con la misión de la Iglesia. Respecto a la oración personal, por un lado podemos decir que hay una continuidad, ya que es una misma la oración de la Iglesia y la oración de cada creyente. No hay una oración propiamente individual. Siempre, incluso cuando estamos solos, oramos en el Espíritu y oramos, por lo tanto, en la comunidad. Sin embargo, se distingue esta oración personal de la explícitamente comunitaria, en la cual ya no se expresa nuestra voz personal, sino la voz de la Iglesia misma, que es una realidad que nos supera también a cada uno de nosotros. Esto es lo que llamamos la liturgia, el culto público y oficial, por decirlo así, de la comunidad eclesial. Tenemos como corazón de la liturgia la Eucaristía, alrededor de ella los demás sacramentos, en otro nivel los sacramentales y finalmente también la liturgia de las horas. Esto lo diferenciamos de otras oraciones o devociones, como puede ser el rosario, el Vía Crucis, las jaculatorias, que expresan más la devoción personal. Por eso decimos que la liturgia la celebramos y el rosario o el Vía Crucis lo rezamos. Es una distinción lingüística que a veces conviene hacer para resaltar la diferencia de dignidad de estos dos tipos de oración, ¿no? El personal y el propiamente eclesial. Aunque, como decíamos al principio, no hay una oración personal individual, sino que siempre la realizamos también en comunión con la Iglesia. En cuanto a la relación de la liturgia de las horas con nuestra oración personal, evidentemente la enriquece, la profundiza, le da dimensiones nuevas. Los que participan de la liturgia de las horas, nos dice el punto número 14, pueden hallar una fuente abundantísima de santificación en la palabra de Dios, que tiene aquí su principal importancia. Esta oración es la voz de la misma esposa que habla al esposo. También se nos habla del altísimo honor que tenemos cuando celebramos la liturgia de las horas, ya que todos aquellos que ejercen esta función, mientras alaban a Dios, están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia. Finalmente,
De este modo, la fe nos enseña también el sentido de nuestra vida temporal, a fin de que unidos a todas las criaturas anhelemos la manifestación de los hijos de Dios. En la liturgia de las horas proclamamos esta fe, expresamos y nutrimos esta esperanza, participamos en cierto modo del gozo de la perpetua alabanza y del día que no conoce ocaso. Además, las lecturas y oraciones de la liturgia de las horas constituyen un manantial de la vida cristiana, que nutre al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, por lo que conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que la misma mente concuerde con la voz, utilizando esa expresión de la regla de San Benito. Encontramos así que la liturgia de las horas, especialmente en los salmos, en la palabra de Dios, nos va modelando el corazón y va permitiendo también una oración personal más profunda, con nuevas dimensiones. Como sabemos, en la oración personal, las palabras tienen que responder a lo que hay en el corazón. Pero en este caso es al revés, es el corazón el que tiene que corresponder a las palabras. Tal vez las palabras que la Iglesia nos pide pronunciar son de una altura espiritual que no tenemos, y por eso mismo nos exige una atención espiritual de crecimiento para poder decirlas con verdad, como por ejemplo en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Evidentemente es una palabra que nos está exigiendo ese mismo perdón que proclamamos. Por otro lado, también es cierto que especialmente en los salmos nos encontramos con expresiones a veces muy humanas que hablan de las pasiones desordenadas, que hablan de los pecados, es decir, que asumen también esa parte de nuestra vida y está todo presentado delante de Dios. En relación con la Eucaristía, la liturgia de las horas de alguna manera prolonga a lo largo del día lo que hemos encontrado en la Eucaristía, en el sacrificio eucarístico. Dice el número 12 del documento: la liturgia de las horas extiende a los distintos momentos del día la alabanza y la acción de gracias, así como el recuerdo de los misterios de la salvación, las súplicas y el gusto anticipado de la gloria celeste que se nos ofrecen en el misterio eucarístico. Lo que hemos tocado en ese punto casi atemporal, que es el momento de la Eucaristía, ahora se nos vuelve temporal y extiende este aroma, podemos decir así, eucarístico a lo largo de toda la jornada. Finalmente, respecto a la relación entre la liturgia de las horas y la misión de la Iglesia, podemos encontrar, bien, en primer lugar, esta relación con el sacerdocio de Cristo y por lo tanto también con el valor de intercesión que esta liturgia tiene. La Iglesia expresa en la liturgia las aspiraciones y deseos de todos los fieles. Por lo tanto, la comunidad eclesial ejerce su verdadera función de conducir las almas a Cristo, no solo con la caridad, el ejemplo y los actos de penitencia, sino también con la oración. Por lo tanto, los que toman parte en la liturgia de las horas contribuyen de modo misterioso y profundo al crecimiento del pueblo de Dios. Y está ya anunciando incluso la vida eterna. Por eso también se nos dice: de este modo la fe nos enseña también el sentido de nuestra vida temporal, a fin de que unidos con todas las criaturas anhelemos la manifestación de los hijos de Dios. En la liturgia de las horas proclamamos esta fe, expresamos y nutrimos esta esperanza, participamos en cierto modo del gozo de la perpetua alabanza y del día que no conoce ocaso. Es decir, como en toda la liturgia, como en la Eucaristía misma, en la liturgia de las horas estamos ya pregustando la salvación, pregustando el cielo mismo. Digamos finalmente algo sobre la relación evidente que esta liturgia tiene con la dimensión temporal. Como se va a ver más adelante en la conformación histórica de la liturgia, ya en el judaísmo existen los tiempos de oración durante el día. Los primeros cristianos también lo tuvieron así, lo vemos en la Didaché, uno de los primeros documentos del siglo I. Lo volvemos a encontrar muchas veces
especialmente en las constituciones apostólicas, un documento del 380, donde ya se habla como algo normal en la Iglesia en los distintos momentos de oración que constituyen nuestra liturgia de las horas. La oración de la mañana o las laudes, la oración de la tarde o las vísperas, entre estas dos la hora de tercia, de sexta y de nona, y finalmente la oración del canto del gallo, que podemos suponer que es los antiguos maitines, la oración temprano a la mañana. Después esto va a estar recogido en la regla, ¿no es cierto?, de San Benito, en el 516 aproximadamente. Estos tiempos expresan, por un lado, la dimensión temporal de la vida humana, nuestra vida humana constituida por los grandes ciclos históricos expresados en los años, pero también estos ciclos menores, como la semana o el día, en el cual se expresa de alguna manera toda nuestra existencia, desde la mañana, que representa también nuestra creación, nuestro surgimiento a la vida, y el anochecer, que expresa también nuestra dimensión mortal, nuestra necesidad del sueño, que es imagen de la muerte. Por eso ya en los primeros cristianos encontramos esta vinculación del tiempo litúrgico, de la liturgia de las horas, por ejemplo, con el tiempo de la jornada, con el tiempo de la vida humana, con el tiempo de la redención. Encontramos las laudes vinculadas a la creación del mundo, pero también a la resurrección, al surgimiento de la nueva creación, lo mismo que las vísperas asociadas a la acción de gracias por un lado, también al pedido de perdón o a la penitencia por otro, y a la esperanza de la vida eterna, a la entrada en el descanso de Dios, que es una expresión bíblica para hablar de la eternidad. Y en el medio las horas tercia, sexta y nona, vinculadas explícitamente a horarios de la pasión, momento en que Cristo es condenado a muerte, momento en que Cristo es crucificado, momento en que Cristo entrega su vida por nosotros. De alguna manera nos presenta el misterio pascual en relación con nuestro propio esfuerzo, porque estas son las horas del trabajo, ¿no? Recordemos que la liturgia de las horas tiene esta vinculación también a las actividades que el ser humano realiza entre una hora y otra. Por lo tanto, nos permite vincular, unir nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, con lo que eso también tiene sufrimiento, a la pasión misma del Señor, al trabajo por excelencia de la cruz. Así como abandonar de alguna manera en manos de Dios esa vida que hemos recibido al principio del día como un don y como una tarea, volverla a poner al atardecer en sus manos. Por otro lado, las completas, esta hora nocturna, hace relación al misterio de la noche, de la muerte de nuestra vida, de la noche espiritual también, y a la fecundidad de esta noche, de esta oscuridad, la hora de los grandes misterios, ¿no? La hora del nacimiento de Jesús, la hora de la resurrección, la hora en que vendrá el Señor a buscarnos en medio de la noche, como proclamamos en la vigilia pascual. Y finalmente el oficio de lectura, que nos pone delante de los ojos la palabra de Dios y la palabra de la Iglesia, es decir, la palabra de los padres, de los santos, del magisterio eclesiástico. De esta manera la liturgia de las horas recoge nuestro tiempo personal y comunitario y lo coloca en la gran historia de salvación, historia que tiene su sentido en la encarnación del Señor, en el cual el cielo toca la tierra y el tiempo se une a la eternidad. Para terminar, resumiendo, digamos que la liturgia de las horas nos ubica a los cristianos en el seno de una iglesia que por un lado participa de la eternidad en el cielo y al mismo tiempo se distiende a lo largo de la historia y nos hace partícipes de ese tiempo de redención, de este tiempo en el cual Dios se ha hecho presente y continúa haciéndose presente. De manera que la liturgia de las horas nos pone en comunión con los orantes que nos han precedido, con los orantes que nos seguirán, y formamos también nosotros parte de esta santificación del tiempo. El tiempo, ese misterio del que está constituido nuestra existencia finita,
Como decía San Agustín en las Confesiones, cuando no me lo preguntan, sé lo que es el tiempo. Cuando ya me preguntan, no sé qué contestar. Y que es fundamentalmente una experiencia del espíritu, que tiene memoria de lo pasado, que ya no es, sino en la memoria, que tiene expectativa de lo futuro, que todavía no es, sino en la expectativa misma, y en el presente, que subsiste en la atención que nuestro espíritu tiene del momento presente, y que es este paso fugaz del no ser del futuro al no ser del pasado. Y solo en este hoy, en este presente, nos encontramos con Dios, que desciende constantemente de la eternidad al tiempo en el hoy de la salvación. No por nada, en el libro La ciudad de Dios, San Agustín comparaba también la historia humana a un poema que se dilata en el tiempo y que tiene una unidad que mientras va transcurriendo todavía no es comprensible. Solo desde Dios, desde la eternidad, tiene sentido. De alguna manera, la liturgia de las horas está tejida también de estos poemas, de estos himnos, de estas palabras que nos van acompañando en este encuentro con Dios y en este encuentro de Dios, de la eternidad, con nuestra finitud. En un sentido semejante, Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo suizo del siglo XX, decía que el tiempo realiza en nuestra realidad finita, creada, una realidad infinita, increada en la Trinidad, que es el mismo juego de las donaciones. El Hijo se recibe eternamente como don de manos del Padre y se entrega al Padre como don en el Espíritu Santo, lo cual, aunque en Dios son realidades atemporales, eternas, los tres son coeternos, infinitos, al crear esta realidad finita a través de la persona del Hijo, de la Palabra, que es el Verbo de Dios, nos incardina a todos en esta realidad temporal, en este pasado, presente y futuro, que son justamente esta condición de recibirnos a nosotros como creados, teniendo un principio, que es Dios mismo, y una dirección, una vuelta al Padre a través del Espíritu Santo, de manera que nuestra realidad temporal está expresando una realidad atemporal que es el mismo diálogo de Dios. Y por eso volvemos a encontrarnos con que la liturgia de las horas, la liturgia en general y la oración es una dimensión que debería llegar a abarcar toda la vida del ser humano, no solamente los momentos estrictamente litúrgicos de oración, de rezo, de canto, sino toda la existencia, porque toda nuestra existencia, con toda su dimensión histórica, está llamada a entrar, a sumergirse en la eternidad, no solamente al final de nuestra vida, sino ya en cada momento, en cada instante, de manera que glorifiquemos a Dios. Esto solo puede ocurrir por el misterio de la encarnación. En un mundo caído como el nuestro, separado de Dios, nuestro tiempo ha perdido su sentido, no lo podemos dar nosotros mismos a ese sentido, solamente lo podemos recibir. Por eso María, al recibir a Jesús en la encarnación, al decir que sí, hágase en mí según tu palabra, inaugura estos tiempos nuevos, este tiempo con sentido. Y es ella misma la que después de la Anunciación, al encontrarse con Isabel, proclama el Magnificat, con el que quedan inauguradas nuestras vísperas, podemos decir, ¿no? El Magnificat es el himno del Nuevo Testamento que corona la oración de las vísperas. En el Magnificat, María precisamente se confiesa a sí misma unida al pasado de Israel, a los descendientes de Abraham, al futuro, a las generaciones que la llamarán bienaventurada, y todo gracias a que Dios ha mirado la humillación de su servidora, ha puesto los ojos de amor en ella, en su nada, en su humildad. Este es el principio mariano de la Iglesia, este es el principio mariano también del rezo de la liturgia de las horas, o del canto de la liturgia de las horas, mejor dicho, porque nosotros no podemos darnos ese sentido, tenemos que recibirlo, recibir a Cristo como un don, y eso es lo que hacemos a lo largo de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro año litúrgico, de nuestra vida, cada vez que cantamos o rezamos uniéndonos a la liturgia de la Iglesia, a la liturgia de las horas.
Espero que hasta aquí estas reflexiones les hayan servido y nos ayuden a todos a redescubrir el tesoro que es la liturgia de las horas para cada uno de los cristianos, para toda la Iglesia y para el mundo entero. Que el Señor los bendiga.